Te sientas a trabajar, miras la pantalla y sientes una resistencia absurda. Tu cerebro no odia trabajar, odia empezar. Ahí está el verdadero problema. Hoy miles de personas quieren trabajar, pero su cerebro se resiste. En este video aprenderás cómo hacer que empezar sea fácil, no forzado. Verás 3 claves simples: reducir fricción, diseñar el entorno y activar el primer minuto. Este método japonés no pelea contra tu cerebro, lo usa a favor. El problema no es la pereza. Te sientas a trabajar, todo está listo, pero tu cerebro simplemente no quiere empezar. La mayoría de las personas interpreta esa sensación como pereza, pero en realidad es otra cosa: resistencia mental al inicio. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía y evitar lo que percibe como esfuerzo incierto. Cuando una tarea parece grande, difusa o incómoda, tu mente activa un pequeño freno interno. No es una decisión consciente, es un mecanismo automático que intenta proteger tu energía. Por eso ocurre algo extraño. Quieres avanzar, sabes que es importante, pero aún así postergas. No porque no te importe, sino porque tu cerebro detecta fricción. Cada paso previo, como por ejemplo, abrir archivos, entender por dónde empezar o imaginar todo el trabajo que viene, aumenta esa fricción. Y cuando la fricción sube, el cerebro busca una salida rápida. El celular, los mensajes o una tarea fácil aparecen como escape inmediato. No porque sean más importantes, sino porque son mentalmente más simples. Revisar una notificación requiere segundos. Empezar un trabajo complejo exige esfuerzo. El problema es que si interpretas esto como falta de disciplina, intentas solucionarlo con más fuerza de voluntad. Te repites que deberías esforzarte más, que necesitas motivarte. Y ahí empieza la lucha diaria contra tu propio cerebro. Pero la realidad es mucho más simple. No estás fallando. Tu cerebro está reaccionando exactamente como fue diseñado para reaccionar. Te sientas frente al computador para trabajar en algo importante. Abres el documento. Lees unas líneas. De repente revisas el celular. Solo un momento. Y ya pasaron 15 minutos. El error común es pensar que necesitas más motivación o más disciplina para empezar. En lugar de eso, la estrategia cambia. Reduce el tamaño mental de la tarea antes de comenzar. Define exactamente cuál será el primer paso concreto. Y prepara el inicio del trabajo antes de que llegue el momento de empezar. Antes crees que procrastinas por flojera. Después entiendes que el verdadero obstáculo es la fricción al empezar. El problema no es trabajar. El problema es empezar. Y si el verdadero enemigo es esa fricción inicial, la estrategia cambia completamente. Fricción inversa. A veces no procrastinas por flojera. Procrastinas porque empezar tiene demasiados pasos. Cada tarea tiene un nivel de fricción. La fricción es todo lo que tu cerebro debe atravesar antes de empezar realmente a trabajar. Buscar materiales, abrir archivos, ordenar el escritorio, decidir por dónde comenzar. Cada uno de esos pasos parece pequeño, pero el cerebro lo suma como esfuerzo. Y cuando percibe demasiado esfuerzo inicial, activa la resistencia. Aquí aparece una idea clave. Muchas personas intentan trabajar aumentando la presión, cuando la solución real es reducir la fricción. En lugar de empujarte a trabajar, haces que empezar sea lo más fácil posible. Cuando el primer paso es inmediato, el cerebro no encuentra motivos para resistirse. Pero cuando iniciar implica preparar muchas cosas, tu mente interpreta que el trabajo será pesado, y entonces busca algo más simple. El problema no es la tarea, es todo lo que hay antes de la tarea. Si cada inicio exige energía extra, procrastinar se vuelve la opción más fácil. Llegas a estudiar. Tu escritorio está desordenado. Debes buscar el cuaderno, abrir el documento y recordar dónde quedaste. 5 minutos después, todavía no has empezado. El error común es preparar todo en el momento de trabajar, justo cuando tu energía mental debería estar enfocada en la tarea. La solución es simple, pero poderosa. Deja abierto el documento o material que usarás antes de terminar el día. Prepara el escritorio y herramientas la noche anterior. Reduce cualquier paso previo innecesario antes de empezar. Antes, empezar requiere preparar muchas cosas. Después te sientas y el trabajo ya está listo para comenzar. Si empezar es fácil, el cerebro no resiste. Pero incluso cuando todo está preparado, todavía existe una barrera mental que debemos superar. Si te está gustando el video, dale like y comenta qué hábito quieres cambiar. Ahora sigamos. La regla del primer minuto. El momento más difícil del trabajo no es hacerlo, es el instante justo antes de empezar. El cerebro tiene un problema particular con las tareas grandes. Las percibe como una amenaza de esfuerzo prolongado. Cuando piensas, tengo que estudiar todo este tema o debo terminar todo el informe, tu mente imagina horas de concentración, dificultad y cansancio. Esa anticipación dispara la resistencia mental,
Pero ocurre algo curioso. El cerebro reacciona muy distinto cuando la tarea es inmediata y pequeña. Una acción de pocos segundos no genera esa alarma interna. Leer una línea, escribir una frase, abrir un documento. Nada de eso parece pesado. Y ahí está el punto clave. El cerebro teme proyectos completos, pero acepta acciones mínimas. Por eso, muchas veces, una vez que empiezas, el trabajo fluye. La resistencia no estaba en la tarea, estaba en el inicio. El problema es que solemos mirar la montaña completa antes de dar el primer paso. Y cuando haces eso, tu mente busca escapar hacia algo más fácil. Necesitas avanzar en un informe importante. Te dices que debes terminarlo hoy. La presión mental aumenta y decides revisar el celular primero. El trabajo nunca empieza. El error común es pensar en toda la tarea completa antes de empezar a trabajar. La alternativa es mucho más simple. Define una acción inicial que puedas hacer en menos de 1 minuto. Concéntrate solo en el primer paso, no en el trabajo completo. Empieza con una microacción inmediata. Leer una línea, escribir una frase o abrir el archivo. Antes el trabajo parece una montaña enorme. Después solo necesitas superar el primer minuto. No necesitas motivación para trabajar, solo superar el primer minuto. Pero incluso el primer minuto puede fallar si tu entorno empuja en la dirección contraria. El entorno decide tu conducta. Intentas concentrarte, pero todo a tu alrededor compite por tu atención. Y al final terminas distrayéndote otra vez. Muchas personas creen que la productividad depende únicamente de la disciplina, pero en la práctica, el entorno tiene una influencia mucho mayor de lo que imaginamos. El cerebro responde constantemente a estímulos visibles, objetos, pantallas, sonidos y notificaciones. Cada uno de esos estímulos compite por tu atención, incluso cuando no te das cuenta. Cuando tu espacio de trabajo está lleno de distracciones, tu cerebro recibe señales contradictorias. Por un lado, quieres concentrarte, pero al mismo tiempo tienes estímulos que invitan a hacer otra cosa. Y como el cerebro siempre busca lo más fácil o inmediato, termina desviándose hacia lo que requiere menos esfuerzo. Esto explica por qué muchas veces no es un problema de fuerza de voluntad, es simplemente un entorno mal diseñado. Si el celular está sobre la mesa, si hay múltiples pestañas abiertas, o si el escritorio está lleno de cosas, cada elemento introduce una pequeña tentación. El resultado es que cada inicio de trabajo se vuelve más difícil de sostener. Te sientas a estudiar. El celular está al lado del teclado. Aparece una notificación. La revisas y en segundos estás navegando en otra aplicación. El error común es intentar concentrarte en un entorno lleno de estímulos que compiten por tu atención. La solución es rediseñar el espacio. Deja el celular fuera de la mesa o fuera de tu alcance visual. Mantén solo el material necesario para la tarea actual. Usa un escritorio limpio donde una sola actividad sea visible. Antes, el entorno te empuja constantemente a distraerte. Después, el entorno facilita que tu atención se mantenga en la tarea. El entorno decide más que la disciplina. Cuando el entorno deja de sabotearte, algo interesante empieza a ocurrir en tu mente. Productividad por identidad. Muchas personas intentan cambiar su productividad sin cambiar cómo se ven a sí mismas, y ahí está el problema. La mayoría piensa que la productividad depende solo de motivación o técnicas, pero hay un factor más profundo, la identidad. Tu cerebro construye una imagen interna de quién eres a partir de tus comportamientos repetidos. Si durante mucho tiempo postergas tareas o empiezas tarde, tu mente empieza a formar una historia silenciosa. Soy alguien que procrastina. Esa historia influye en tus decisiones diarias más de lo que imaginas. Cuando llega el momento de trabajar, tu cerebro actúa de forma coherente con esa identidad. No es un pensamiento consciente, es una expectativa interna. Pero la identidad también puede cambiar. Cada vez que realizas una pequeña acción productiva, empezar rápido, completar una tarea, mantener una sesión de trabajo, tu cerebro registra evidencia nueva. Con el tiempo, esas pequeñas acciones empiezan a construir otra historia. Soy alguien que trabaja. El problema es que muchas personas esperan cambios enormes antes de sentir progreso, pero la identidad no cambia con gestos gigantes, cambia con pequeñas acciones repetidas. Empiezas una tarea importante apenas te sientas. Al día siguiente repites el mismo inicio, luego vuelves a hacerlo. Sin darte cuenta, tu cerebro empieza a esperar ese comportamiento. El error común es esperar resultados grandes antes de sentir que estás progresando. La estrategia es distinta. Concéntrate en repetir pequeños inicios productivos cada día. Reconoce cuando completas tareas, incluso si son pequeñas. Prioriza consistencia diaria en lugar de sesiones intensas esporádicas. Antes te ves como alguien que siempre posterga. Después empiezas a verte como alguien que actúa. Primero actúas productivo, luego te conviertes en alguien productivo. Y para sostener esa identidad en el tiempo, necesitas algo más que buenas intenciones. Bloques de enfoque corto.
Intentar trabajar durante horas suena productivo, pero para el cerebro suele ser una mala estrategia. El cerebro tolera mucho mejor los esfuerzos que tienen un límite claro. Cuando una tarea parece interminable, la mente anticipa cansancio y empieza a resistirse antes incluso de comenzar. Por eso muchas personas se dicen, voy a trabajar toda la tarde y terminan avanzando muy poco. La duración abierta crea una presión difusa que desgasta la concentración. Los bloques de enfoque corto cambian completamente esa dinámica. En lugar de enfrentar horas de trabajo indefinidas, defines un periodo concreto de concentración. Ese límite reduce la resistencia mental porque el cerebro sabe que el esfuerzo tiene un final cercano. Cuando el tiempo está acotado, también ocurre otro fenómeno. La intensidad aumenta. Tu mente entiende que debe aprovechar ese periodo y evita dispersarse. En cambio, cuando el tiempo parece infinito, la atención se diluye. Si no defines estos bloques, es fácil caer en una mezcla peligrosa. Muchas horas sentado, pero poca concentración real. Te dices que trabajarás toda la tarde. Empiezas con energía, pero después de un rato revisas el celular. Vuelves al trabajo unos minutos. Y así pasan horas con muy poco avance real. El error común es intentar concentrarte durante largos periodos sin un límite claro. La solución es estructurar el trabajo. Divide el trabajo en bloques de 25 a 40 minutos de enfoque total. Define una tarea concreta para cada bloque. Toma un descanso breve antes de iniciar el siguiente bloque. Antes, horas largas con concentración irregular. Después, periodos cortos con atención intensa. La concentración mejora cuando el esfuerzo tiene un final. Y cuando esos bloques empiezan a acumularse, el trabajo deja de sentirse como una lucha constante. La productividad no aparece cuando te obligas a trabajar. Aparece cuando diseñas el inicio, el entorno y el ritmo correcto. Antes de dormir, deja preparada la primera tarea de mañana. Y si quieres más estrategias para que trabajar se vuelva más fácil, te dejo este video. Dale like y suscríbete. Aquí seguimos mejorando paso a paso.